Y entonces acá Jesús, bueno, si fuera algo tan malo, como dicen los protestantes, nos hubiera comparado, ¿va? Jesús con una serpiente, la serpiente que fue destruida, dice. Entonces aquí, como que el argumento, o sea, como que empieza a ser arrinconado el protestante y normalmente van a tender a estos argumentos. Dice, bueno, Dios solo prohíbe las imágenes religiosas, ya no es cualquier imagen, ¿no? Entonces, tú en tu culto, si eres católico, no deberías tener imágenes. Yo ya les expliqué que un día una vez fui a una misa donde no había imágenes, porque era en un cuartito, era en una casa de un sacerdote, donde vivían dos seminaristas o tres, y a mí me invitaron a su misa. Y era una misa válida, con toda la liturgia y todo, y las lecturas, e incluso de los cantos, ¿no? Que hacemos, toda la estructura de la misa y el evangelio. Hizo la fracción del pan, la Eucaristía, y pasamos todos a tomar la Eucaristía, y no había imágenes. Y dije, ¿cómo no hay un protestante aquí que vea eso, va? Que no son necesarias las imágenes en ese sentido. Eso fue más una costumbre que empezó a adquirir el cristianismo, ¿no? Eh, con la historia, bueno, en la historia, porque acuérdense también que las imágenes fueron como el evangelio para los pobres, así lo mencionan algunos, ¿no? Es decir, a través de imágenes se le enseñaba también a la gente, desde el cristianismo súper primitivo, ¿no? Desde el primer siglo. Por eso tenemos las catacumbas con imágenes de María, de Cristo el buen pastor, porque era así como a la gente que no sabía leer aprendía, se les catequizaba. Entonces, en ese sentido, pues no estaba mal, ¿no? Era un buen uso de las imágenes. Entonces van a decirnos esto, que no debe haber imágenes pues, en los templos o en un contexto religioso, pero aquí también debemos recordar algo, ¿no? Que el lugar más sagrado de los hebreos, a esos a los que supuestamente se les prohibió tener todo tipo de imágenes, que también vamos a verlo, ¿no? Exactamente por qué iba esa prohibición y qué sentido tenía para Dios. Eh, pues bueno, ellos hicieron un templo, un lugar, el más sagrado, que era el templo de Jerusalén, y estaba lleno de imágenes. Y esas imágenes eran hechas por hombres. La verdad es que no hay. eh, no hay un versículo que aclare que Dios le dijo a Salomón, haz estas imágenes de los leones, de las flores, de los bueyes en mi templo, ¿no? Eh, no existe eso y según el protestante dice que si no está en la Biblia no existe. Así dicen ellos. Bueno, como Jesucristo nunca destruyó imágenes, bueno, entonces no hay que destruir imágenes. Yo podría soportarme en eso, ¿no? Porque van a decir los protestantes, no existen un bebé bautizado, por lo tanto no bautizamos bebés. Bueno, entonces Jesucristo no destruyó imágenes, pues no las destruimos, ¿no? Con el mismo razonamiento. Entonces, eh, bueno, el rey Salomón no fue ordenado por Dios, hace imágenes en el templo. Él tiene esa iniciativa de hacerlas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Salomón cayó en el pecado de idolatría. Algunos protestantes van a decir, sí, fue idólatra, acuérdate. Sí, pero eso fue porque se metió con mujeres que, que lo indujeron a otra religión, a una religión pagana. No fue por las imágenes del templo, eso lo vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, cuando comienza esto está en el capítulo de, el primer libro de Reyes, en el capítulo 6. Ese los invito a que lo lean todo. Aquí no lo vamos a ver todo, pero sí vamos a subrayar algunas cosas. Y aquí, en el verso 11, se los voy a leer desde aquí, porque aquí habla Dios con Salomón. Dice, vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que hablé a David tu padre. Entonces, fíjense, es importante para Dios y es una advertencia que le da a Salomón. Debes seguir mis mandamientos. Cada vez que ustedes vean la palabra mandamiento, acuérdense de los protestantes. Lo que dicen, no te harás imagen, es el mandato. Hay otros, ¿no? Pero el día de hoy estamos viendo este tema, que no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo ni en la tierra. Y también dice, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Es decir, dice Dios, yo voy a ser fiel a ustedes, voy a estar unido con ustedes, pero cumplan mis mandamientos. Y ellos nos van a sorrear, no te harás imagen. Fíjense, estamos en el versículo 13, acá, versículo 13, vamos a ir al 18. O sea, apenas unos versículos adelante, ¿qué se le ocurre hacer a Salomón? Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras. Algunas traducciones dicen figuras. ¿De qué? De calabazas silvestres y de botones florales. Entonces tal parece que Salomón no atendió a lo que le dijo Dios, mantente en mis mandamientos. Ah, bueno, pues me hago imágenes de lo que hay en la tierra, ¿no? Entonces, de acuerdo al protestante, esto estaría mal, no sería correcto. Y alguna vez yo escuché un apologista que había debatido con un protestante y este protestante decía que Salomón fue idólatra por esto, por lo que hizo. Yo les voy a comprobar que eso es completamente falso. De hecho, el mismo Dios descendió sobre el templo y aprobó el templo y le gustó.
Entonces no puede ser que Dios se deleite en un templo lleno de imágenes idólatras, ¿no? Entonces, lo vamos a ver aquí con versículos. Fíjense, y hay más, ¿no? Ahí si nos vamos al verso 23, por ejemplo, dice, hizo también en el lugar santísimo dos querubines. Otra vez el tema de los querubines. Vimos que Moisés los había hecho en el arca, ¿no? Encima del arca. Bueno, pues Salomón se le ocurrió hacer algo, ahora una imagen de lo que hay en el cielo. ¿Qué? Un querubín o dos querubines. Y no hizo cualquier querubín, hizo querubines bien grandotes, de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, y toda la descripción que viene de los querubines. Y fíjense los materiales que menciona, ¿no? Siempre se menciona la madera, el oro, todos estos materiales que se usaban en la antigüedad. También lo digo porque el protestante va a hacer lo mismo, ¿no? Va a burlarse del católico, va a decir, es que ustedes besan los yesos y las maderas, ¿no? Y igual, ¿no? Pues bueno, pues Salomón también andaba en la misma, ¿no? Como que era muy católico Salomón, dice. Allá en el verso 27 habla del interior del lugar santísimo, de los querubines, sigue hablando. Dice, puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo. Es decir, Salomón, si llegó a hacer imágenes y ya por eso es idólatra, se le ocurrió no nada más ponerlas en el templo, sino en el lugar más santo, donde iba a ir el arca. O sea, yo creo que ahí Dios, si de verdad era como los protestantes, debió haberse molestado todavía más. ¿Cómo se le ocurre, no? Hacer este tema de las imágenes todavía en el lugar más santo donde iba a estar el arca. Bueno, aquí dice también en el verso 29 que esculpió o grabó, ¿no? Hay varias palabras que se usan para esto en el hebreo. Eh, Se traducen como entalladura o esculpió o grabó. Algunas Biblias lo dicen. Todas las paredes de la casa alrededor, diversas figuras. O sea, todavía siguió haciendo querubines, palmeras y botones de flores. En todo el templo estaba lleno de estas imágenes. Y fíjense, esto hasta parece una exageración. Bueno, puede haber gente que decore sus puertas, ¿no? Pues las puertas del templo también estaban decoradas. Dice aquí, acá en el verso 32, las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones florales. O sea, Dios le dice, no te harás imagen de lo que hay arriba y abajo y a Salomón no le importa, tal parece, ¿no? Dice también en el verso 34, que sigue hablando del tema de las puertas, talló en ellas querubines, palmeras y botones florales. Cubrió todo de oro. Entonces aquí, ¿qué podemos concluir si leemos esto? Como dicen los protestantes, no les gusta decir, es bíblico, ¿no? O sea, tienen su frase, no, es que eso no es bíblico, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, pues aquí en la Biblia dice que es bíblico decorar el templo con imágenes. Y es una pregunta que yo siempre me he hecho, porque yo a los templos que he ido, bueno, y les llaman templos, los sus salones, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Por qué no hay ninguna decoración? Digo, está bien, no tengas imágenes de santos, pero ¿por qué no lo decoras, no? Pues no sé, con cruces, con algo que hable de Cristo. No te voy a decir que decores con dioses falsos, ¿no? Pero sabemos que Cristo es el Dios verdadero, ¿por qué no pones algo alusivo a Cristo, ¿no? No, o sea, si ellos van a decir, no, es que estás mal, porque Salomón tenía solo imágenes decorativas, bueno, yo les diría lo mismo, o sea, se los devolvería, ¿y tú por qué no decoras así? Eso es porque es falso. No es cierto eso de que ellos creen que Salomón tenía imágenes decorativas. Ellos específicamente no tienen imágenes porque ellos creen que eso es idolatría. Y eso no coincide con lo que están diciendo de Salomón, que el Salomón sí tenía permitido porque tenía imágenes decorativas. Si ellos creyeran eso de Salomón, ellos también tendrían imágenes decorando sus templos. Y no lo hacen. ¿Por qué no lo creen? O sea, una cosa es en lo que leen y lo que dicen en la palabra y en la argumentación, pero a la hora de hacer las cosas, ellos sí creen que todas las imágenes son malas y por eso no las tienen en sus templos. Esa es la verdad. Y fíjense que aquí pasa algo interesante, eh, que había afuera del templo, en el patio, en el atrio le llamaban, ¿no? Había como una pileta de agua de bronce y aquí en el borde, no sé si aquí lo dice, sí, aquí lo dice. Tenía como calabazas, dice, alrededor, unas bolas en el borde de esta olla. Bueno, parece como una olla, como una fuente. Dice, 10 en cada codo enseñan al mar alrededor. O sea, siguen siendo figuras, ¿no? De lo que hay aquí en la tierra. Calabazas en ese caso. Y dice que estaban fundidas. También le llaman mar a esta parte, ¿no? Del agua. Era un mar fundido, dicen, ¿no? Ellos ahí. Bueno, esa es la palabra que usa aquí la Reina Valera. Dice, y descansaba sobre 12 bueyes. Tres miraban al norte, tres miraban al occidente, tres al sur y tres al oriente. Estos se apoyaban, dice, el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Así como están aquí en la imagen. Si lo ven, ¿no? Tres bueyes. ¿Y eso a qué nos recuerda que hicieron alguna vez el pueblo hebreo? ¿No? Porque también hicieron un animal muy parecido de fundición. En este caso lo ponen como un becerro.
Pero ¿cuánta diferencia hay, ¿no? Entre un buey y un becerro, pues es prácticamente el mismo animal, ¿no? Digo, nada más que uno es más joven que otro, uno es adulto, uno es la cría. Pero prácticamente es el mismo animal. Aquí lo interesante es que a Salomón no le dieron la orden de que le hiciera esto, pero él lo decidió hacer, que hiciera unos bueyes. Aquí mi pregunta sería, ¿por qué en un caso sí se condenó y Dios se enfureció tanto, en la izquierda, con un becerro fundido? Y porque aquí Salomón hace 12 animales, podría entender que Dios debería estar 12 veces enojado con Salomón por hacer casi lo mismo, ¿no? Un animal fundido. Y acuérdense que como ellos venían de la tierra de Egipto, pues tendían, ¿no?, a la idolatría. Algunos piensan que era el dios Api egipcio, ¿no?, que también era representado como un becerro. Entonces aquí sería esa la pregunta. Y si nosotros recordamos qué contexto hay detrás de esta imagen del becerro de oro, eso fue en Éxodo 32, allá con Moisés. Mientras Moisés estaba recibiendo la ley, el pueblo vio que no regresaba, ¿no? Moisés, si se acuerdan, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. Y aquí quiero subrayar eso. Igual que con la serpiente de bronce, el problema no era que, que se hubiera hecho la serpiente, el problema era qué uso le estabas dando. ¿Tú qué crees de esa serpiente? Bueno, si tú crees que Dios te sana a través de la imagen, qué bueno. No está mal tener la imagen. Pero cuando el pueblo empezó a hacer signos de adoración y a creer que la serpiente era Dios, ahí es donde la imagen fue destruida y tuvo que ser destruida. Bueno, lo mismo pasó con el becerro. Fíjense que de antemano, antes de que se construyera el becerro, ya en su mente de los hebreos era haznos dioses. Es decir, ellos ya estaban decididos a desviarse de pues, de la religión correcta, ¿no? De lo que Moisés les decía acerca de Dios, de Yahvé. Entonces, aquí está la petición y le dicen haznos dioses, que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y él dice, les tomó las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Toda la gente reunió sus alhajas de oro y todo, y Aarón les hizo caso. Construyó un becerro de fundición al que previamente ya habían dicho que iban a adorarlo, lo iban a tratar como Dios. ¿Y qué dicen? Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ese fue el problema. Fíjense. ¿Y qué le dice Dios a Moisés mientras están ahí en el Sinaí? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Aquí está el problema. Ese es el problema. No cayeron en idolatría por hacer un becerro de oro, sino cayeron en idolatría por lo que ellos creían de ese becerro, que era Dios. Y se le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces era un insulto para Dios, porque ya habían hecho una alianza o lo estaban intentando hacer, y ellos prácticamente cambiaron de Dios para decir, no, tú no nos sacaste de Egipto, el becerro nos sacó de Egipto, ¿no? Entonces ese era un desprecio a Dios. Ahora pues, ¿qué dice Dios? Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Eso le dice a Moisés. Dios quiere destruir a ese pueblo. Se encendió en ira. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué no se enciende en ira la ira de Dios con 12 bueyes que fundió Salomón? ¿No? Pues Salomón hace casi lo mismo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque las 12 imágenes no son malas. Lo malo es que las trates como dioses. Eso no hizo Salomón ni el pueblo. Ellos sabían que solo era una fuente. Entonces, por eso Dios no se enoja. De la misma manera, y les pongo aquí una analogía, de la misma manera, tu novia no se enciende en ira porque tengas 12 amigas, ¿verdad? ¿Qué sería lo malo? Que a esas 12 amigas las trates como a tu novia, ¿no? Como a tu esposa. Eso sí va a encender la ira de tu mujer, te lo aseguro, ¿no? Y aquí me puse yo de ejemplo. Una vez me invitaron en un cumpleaños, y aquí yo estoy en el fondo, y cuando llegué me di cuenta que era el único hombre, ¿no? Entre todos los invitados. Entonces, ¿eso es malo? ¿Tener amigas? Si yo tengo novia, pues no, en principio no. Bueno, habrá alguna que otra que sí le moleste, ¿no? Pero en principio eso no es malo, tener amigas. Lo malo es que yo a esa amiga la trate como a mi novia o como a mi esposa, ¿no? Eso sí, agárrate. Si tu esposa se da cuenta de eso, va a encender en ira. Bueno, con Dios es algo parecido. No hay problema que tengas 12 imágenes de fundición o las que tú quieras. El problema es que las trates como dioses, como el becerro de oro, ¿no? Le hizo el pueblo hebreo. Ahí sí vas a ver a Dios bravo. Dice otra cosa, ¿no?, que también había ahí afuera en el patio, en el templo de Salomón.
Eh, y que también, les decía, esto se me hace una exageración, pero bueno, a Salomón le pareció bien. Todas las columnas, los postes que había alrededor del templo, eh, les llaman aquí basas de bronce, también tenían figuras, incluso aún en la base, hasta aquí abajo en la base había figuras de leones, bueyes y querubines, y entalladuras de todo eso, en las molduras, dice, que tenían como tableros y tenían todas estas imágenes de animales. Entonces, como que a Salomón le gustaban mucho las imágenes, ¿verdad? De animales y plantas. Bueno, esto ya lo hablamos en la saga que vimos de los pactos, que dijimos que lo más probable es que aquí lo que quería Salomón era imitar el Edén, porque el templo era un encuentro con Dios, del mismo modo que Adán y Eva tenían un encuentro con Dios en el Edén, pues hagan de cuenta que ese Edén evolucionó, pasó a ser el tabernáculo de Moisés, no, primero pasó a ser el arca de Noé, un Edén flotante, después pasó a ser un Edén móvil, que sería el tabernáculo de Moisés, y ahora pasó a ser un Edén fijo, que sería el templo de Salomón. Al final siempre fue el mismo encuentro con animales, ¿no? Y con toda la creación, eso iba a representar el templo. Entonces, fíjense, acá en el capítulo 8, vamos al capítulo 8 ahora de Reyes, de la primera de Reyes. Primer libro de Reyes, verso 6 al 7. Vamos a ver si Dios aprobó el templo lleno de imágenes. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Yahvé o de Jehová, dice, en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo. ¿Ustedes se acuerdan qué era lo que pasaba si profanabas el arca? Bueno, pues a Salomón se le ocurrió meterlo entre las imágenes. Vamos a ver si a Dios le molestó y los mató a todos, ¿no? Como hizo en el pasado con todos los que profanaban el arca. Porque pues están en medio de imágenes, ¿no? No vaya, menos mal que Salomón no era protestante, porque si no, no hubiera hecho ni una imagen, no hubiéramos tenido esto. Dice, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían, dice, extendidas las alas sobre el lugar del arca, o sea, estaban ahí como casi invadiendo el arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Si esto de verdad fuera idolátrico y estuvieran violando el Éxodo 20, ¿cómo se hubiera puesto Dios de bravo, ¿no? Dice, porque Dios, es la pregunta, ¿por qué Dios deja que pongan algo tan sagrado entre imágenes hechas por hombres? ¿No? Es lo que decimos, o lo que nos acusan. Es que son imágenes hechas por sus manos. Y a Dios no se le compara con ninguna imagen. Vamos a ver si eso es cierto, que a Dios no se le compara con una imagen material. Digo, vamos a ver si eso es cierto, porque los apóstoles me dijeron que Jesucristo es imagen del Dios invisible, ¿no? Eso dice Colosenses 1:15. Entonces, pues ahí hay una contradicción, pero bueno, vamos a responder primero esto. ¿Por qué Dios deja eso? En el pasado, qué era lo que pasaba si una persona se le ocurría siquiera tocar el arca, así nada más con su mano? Eso pasó, por ejemplo, ahí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, verso 6 en adelante, cuando estaban transportando el arca, no sé si se acuerdan de eso, lo vimos en los pactos. Y a un fulano se le ocurrió, dice aquí, cuando llegó al área de Nacón, Usa, se llamaba ese hombre, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Entonces, para que no se cayera, se le ocurrió agarrarla y solamente los levitas podían tocarla, no los demás. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usá y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca. No podías hacer eso, ni se te ocurriera profanar el arca ni tocarla. En el Levítico 10 también dice algo parecido, no sé si lo acuerdan, de los hijos de Aarón, que había unas órdenes de cómo hacer el fuego y prenderlo y tomar el fuego, si mal no recuerdo, de ahí a un lado, y con ese quemar incienso. Bueno, a estos hombres se les ocurrió, se les hizo fácil, que poner un fuego que era diferente, extraño, ajeno, ¿no? Al fuego que les había dicho Dios. Dice, pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca, nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. O sea, no podías equivocarte o profanar siquiera el lugar de Dios, el arca de la alianza. Entonces aquí la pregunta que hay que hacernos es esa. ¿Por qué Dios no mató a los hombres que pusieron el arca entre dos esculturas? Dicen, nos citan el Salmo 115:5, ¿no? Los protestantes, es que tienen ojos y no caminan, tienen pies y no andan. Así son tus imágenes, como dice el Salmo 115. Bueno, los querubines les recuerdo que también tenían ojos y no veían, tenían pies y no caminaban, tenían alas y no volaban. Entonces, ¿qué hace el arca en medio de esas figuras hechas por hombres? Que describe justamente así el Salmo, ¿no? Nada más que el Salmo habla de ídolos, ¿no? Ojo, y los querubines no son ídolos. Eso es el problema, que ellos no distinguen la diferencia entre una imagen y un ídolo. ¿Por qué Dios no mató a los hombres que pusieron el arca entre dos esculturas que tienen esa misma descripción? Tienen ojos y no ven, y pies y no caminan. ¿Por qué Dios no hace eso? Y vamos a ver que Dios hace todo lo contrario.
No los va a matar, ¿va? Por profanar el arca y meterla entre las imágenes. Ujú. Al contrario, lo que Dios hace, y lo vemos ahí en el capítulo 8, verso 10. Dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Entonces Dios se manifiesta dentro de esa casa. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, dice, así, está así la Reina Valera. La gloria de Dios estaba dentro del templo. Dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Algunas traducciones dicen que habitaría en densa nube. Es decir, Dios hace presente ahí con la nube, ¿no? Yo he edificado, dice, casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Al parecer, Dios decide habitar en un templo lleno de imágenes, ¿no? Como los templos católicos, que tenemos imágenes. No los templos protestantes, ellos no tienen imágenes. Dice, nada más para recordarles, ¿qué era esto de la nube? ¿Ustedes se acuerdan? Desde Moisés, ¿no? Se apareció una nube, que era una representación de Dios. Por ejemplo, aquí en el Éxodo 24, que es la nube, ¿qué era? Señal de bendición, presencia o intervención de Dios. Y casi siempre que venía la nube, dice, los cubrió. La nube también es un símbolo como de poder. Entonces Moisés dice, por ejemplo, acá en el Éxodo 24, cuando le pasó esto a Moisés, subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Fue cuando hicieron la alianza, ¿se acuerdan? Que llevó ahí a los ancianos, que comieron, bebieron y vieron a Dios, dice así el Éxodo. Por ejemplo, ¿a quién también lo... Bueno, ¿a qué otra? Un lugar, ¿eh? Persona. La cubrió el poder del Altísimo, pues a María, ¿no? Porque eso es señal, ¿no? De que el poder de Dios la cubre. No, fue lo que le dijo el ángel. Aquí en Lucas 1:35. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Ah, bueno, pues con razón el católico a la María le llama Arca de la Alianza, ¿no? Porque así como el Arca de la Alianza fue cubierta por una nube, bueno, también el poder del Altísimo cubrió, ¿no? A María, que es la nueva arca. Porque dentro de María iba a estar pues el nuevo sacerdocio, que es el de Jesús, iba a estar, ¿qué? Más, el nuevo pan de vida, que era el nuevo maná, que es Jesús, el pan de vida. O como también la que contiene las tablas de piedra de la ley de Moisés, bueno, pues Jesús es el nuevo pacto, la nueva ley, ¿no? Que viene para nosotros. Entonces, en ese sentido, por eso está ese paralelismo de María con el arca. Pero lo que tienen en común también es esto, que son cubiertos por la nube de Dios. Y entonces el templo bueno, la nube ¿no? Está dentro del templo. Y fíjense que ahí en el capítulo 8 verso 58 en adelante, dice estas cosas que yo creo que ya son contundentes para que no se le ocurra a un protestante decir, Salomón fue idólatra porque hizo el templo con imágenes, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué Dios dice esto? Incline dice, nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos. Fíjense, digo, antes de pasar esta cuestión de lo que dice Dios, que efectivamente aprueba y le gusta el templo, aunque esté lleno de imágenes, Salomón todavía dice algo, ¿no? O sea, para refutar más al protestantismo, porque dice, no, es que ahí estuvo mal y hacer las imágenes. Pues fíjense que aquí Salomón, según él, dice, o él exhorta, ¿no? Andemos en los caminos de Dios y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos. Fíjense ahí en el verso 61, ¿qué es lo que dice? Sea pues perfecto vuestro corazón para Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, acuérdense, no te harás imagen, como el día de hoy. Es decir, Salomón, según él, ha obedecido a Dios hasta el día de hoy, dice. Y lo dice cuando ya terminó el templo. ¿Qué significa? Que según Salomón nunca violó ningún mandamiento del Éxodo, porque dice que anduvo en sus mandamientos hasta el día de hoy. Es decir, nos hemos conducido de acuerdo a Dios. Y eso que hicimos imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? A pesar de hacer imágenes de lo que hay en el cielo o en la tierra, pues aquí Salomón me dice que anda en el camino de Dios. Entonces, o se equivocó Salomón, el escritor sagrado, o el que está mal es el protestante que no entiende el mandato de hacer imágenes, de hacer o no hacer imágenes. Más bien es no hacer ídolos, ese es el problema, que siempre vamos a sostener nosotros, es la confusión. Y por eso dice esto Dios, ahora sí, vamos a ver si aprueba o no aprueba un templo lleno de imágenes. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Eso le dice Dios.
yo he santificado esta casa. Dios no va a santificar un lugar de idólatras, ¿no? Pero Él decide santificar esa casa, que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es decir, Dios va a habitar esa casa siempre, aunque haya imágenes, no importa, porque esas imágenes no son malas en sí, y no me cansaré de repetirlo, porque no eran imágenes idolátricas. Y eso es exactamente lo que enseñamos los católicos. La serpiente se convirtió en idolátrica, bueno, pues la despreciamos o catequizamos de una manera correcta al pueblo, ¿no? Y lo mismo va a ser para el templo. Entonces dice, Dios santifica un templo lleno de imágenes. La pregunta aquí sería, ¿por qué los protestantes no siguen ese ejemplo si son tan bíblicos? Ellos dicen, no, es que yo sigo el ejemplo, sigo las escrituras y mi conciencia se goza en la palabra de Dios, así dicen ellos, ¿no? Y aquí te citan, ¿no? El Éxodo 20 prohíbe imágenes. Bueno, también el mismo Antiguo Testamento te dice que puedes hacer imágenes en tu templo. ¿Por qué ahí no citas el Antiguo Testamento? ¿Por qué convenientemente lo citas cuando estás evangelizando, entre comillas, al católico, ¿no? ¿Por qué convenientemente solamente tomas las citas donde se destruyen imágenes, ¿no? ¿Por qué no citas completo? Ese sería el problema. Y aquí es donde les caemos, ¿no? Porque ese es el problema. El católico, como desconoce todo esto, tristemente muchos se cambian de religión nada más por esto, porque supuestamente hay una prohibición de imágenes y no se dan cuenta que también hay gente en la antigüedad que fue bendecida y santificada, aún en este templo, aún con imágenes. Entonces ahí es donde está la inconsistencia que debemos nosotros notar. Entonces, cuando el protestante dice, bueno, el católico se convierte a protestante y va a la casa de la abuelita y de la mamá, toma todas las imágenes, las destruye y las tira a la basura, ¿qué es lo que está haciendo el protestante? ¿No? Está creyendo que están prohibidas las imágenes y no tiene claro que lo que están prohibidos son los ídolos. Bueno, si esas imágenes no son ídolos, no crees que son dioses, ¿para qué las tiras? ¿Para qué las destruyes? ¿Cuándo Salomón fue un idólatra? Porque sí se le menciona que cayó en idolatría. La idolatría que es, ya lo dijimos, creer en algo que no es Dios, o sea, divinizar algo que no es Dios. Llámese imagen, llámese animal, llámese persona, lo que tú quieras, eso sería idolatría, creer en... Entonces los protestantes que dicen seguir la Biblia no siguen la Biblia, ¿va? Cuando se trata de hacer, es decir, dicen es que seguimos la antigua alianza y está prohibida las imágenes. Bueno, pues a ver, también tu templo hazlo con imágenes, ¿no? También así está permitido y Dios lo santificó. Pues deja que santifique tu templo, ¿no? Y que la nube de Dios descienda sobre él. Así hazlo como lo hizo Salomón. Entonces, Salomón después se va a desviar. No, yo les decía manera de chiste la vez pasada que vi a una mujer hermosa. Lo malo era que era testiga de Jehová. Y entonces le decía, no me va a pasar como a Salomón. Justamente es esto lo que les voy a narrar, ¿no? Que por una mujer o varias mujeres, él traiciona su religión, traiciona a Dios. No, espero que no me pase eso. Ah, no es cierto, es broma. Dice, ahí en Primera Reyes 11, del 4 al 6 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Es que Dios ya le había advertido que no se metiera con ciertas mujeres, y él no obedeció. Y no sé por qué pasa eso, les decía en las alianzas, una mujer hizo caer a varios mediadores, no a todos. No con eso estoy diciendo, no malinterpreten, de que es que las mujeres siempre hacen caer al hombre, ¿no? Porque en este tiempo me van a decir misógino por decir eso. Pero pues es lo que está escrito, ¿no? ¿Qué quieren que haga? Pues Eva fue la que le dio el fruto prohibido a Adán. Esta Sara fue la que le dijo a Abraham que se acostara con Agar para que tuvieran un hijo. Y aquí las mujeres son las que hacen caer al Salomón. Dice, y cuando Salomón era viejo, pues se inclinan estas mujeres a dioses ajenos y ahí va Salomón, ¿no? Detrás de estas mujeres y a complacerlas en todo. Dice, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret y ya empiezan a mencionar a dos dioses paganos. Diosa de los sidonios, dice. Y ya menciona a otros ídolos. Y fíjense cómo aquí ni siquiera todavía menciona las imágenes. Después edifica Salomón imágenes. Pero desde aquí Dios ya no le agradaba a Salomón. Precisamente porque eso consiste en la idolatría. La idolatría va más allá de las imágenes. No solamente son imágenes de dioses falsos, sino que también es lo que hay aquí adentro en tu corazón. La idolatría se basa también en eso. De hecho, eso es lo primero que Dios ve en tu corazón. Entonces dice aquí que hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente como quién, como su padre David. Bueno, aquí cabe mencionar este comentario. Dice, si hacer imágenes en el templo fuera una violación al mandamiento del Éxodo, Dios no hubiera habitado el templo para santificarlo. Y otra cosa,
Bueno, aquí continúa diciendo, ¿no? El capítulo 11 de Reyes, de Primera de Reyes. Dice que edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Entonces aquí Salomón sigue edificando, así como edificó un templo, pero aquí hay un problema, que la edificación ya no es en favor de Dios, ya es para adorar a otros dioses. Ah, pues con razón, a partir de aquí ya Dios le molesta, no se molestó por el templo y las imágenes, al contrario, le gustó, pero se empieza a molestar con él cuando ya empieza a hacer esto. Y se enojó Jehová contra Salomón, dice acá, por cuanto su corazón había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido ya dos veces. Entonces Salomón pecó no por a seguir, no por hacer imágenes, perdón, aquí me equivoqué. ¿Por qué pecó? Por adorar ídolos, por desviarse a los ídolos. Ese es el pecado y esa es la enseñanza que sostiene la iglesia católica. Por eso enseñamos este principio. Imágenes sí, pero ídolos no. Esa es la enseñanza. Y eso no hay que confundirlo. Para el protestante es lo mismo, imágenes que ídolos, ¿no? Bueno, convenientemente, solamente las imágenes de los católicos son ídolos, pero las imágenes de Dios nunca son ídolos. Y fíjense que casi nadie conoce este salmo, pero vale la pena, ¿no? Meterlo en esta historia de Salomón, porque yo sé que algunos protestantes van a decir, no, pero sí, Salomón hizo imágenes y eso estuvo mal. Aún así, Dios toleró tal vez las imágenes del templo, pero no estaba bien hacerse imágenes. Bueno, yo les diría, aquí hay un salmo que sí dice que hubo personas que destruían imágenes del templo, de Salomón, ese, el templo que construyó. ¿Y cómo los llama aquí el escritor sagrado, que es palabra de Dios? Los llama enemigos, a los que destruyen esas imágenes del templo de Salomón. Dice, acá a partir del verso 3 en adelante del Salmo 74, dice, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. En ese santuario ha habido un mal, y el enemigo ahí estaba. Dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se aparecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora dice, con hachas y martillos, así como los protestantes no han visto los pastores que destruyen imágenes. Dice, así como con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Y como lo describe el salmista, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Se refiere a que a los enemigos de Dios son los que destruyen esas imágenes, por si les quedaba dudas, ¿no? De que estaban mal las imágenes del templo. Entonces, ya entienden por qué Jesucristo, dice ahí el Evangelio de Juan, iba diario al templo de Salomón a enseñar. De hecho, eso le reclama a Jesús. Cuando lo apresan, los fariseos, Jesús les dice que diario, dice, todos los días iba yo a enseñar al templo y por qué hasta ahorita me apresan, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Jesús estaba diario en ese templo lleno de imágenes. Y es más, alguna vez montó en cólera, ¿va? Y se le ocurrió correr a muchos mercaderes que había por ahí, porque de acuerdo, según Jesús, aquí lo que enseña el Evangelio, que de hecho los cuatro evangelios mencionan esta anécdota, y ninguno de los cuatro evangelistas dijo, Jesús destruyó imágenes, ¿no? Pero que sí mencionan los cuatro evangelistas que Jesús corrió a las personas que andaban vendiendo ahí. ¿Por qué? Porque el templo tenía un propósito, que era el de la oración. Por eso aquí dice, por ejemplo, en Mateo 21:12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas. No dice, y destruyó las imágenes, y mandó a destruirlas. ¿Por qué? Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si de verdad las imágenes fueran malas, Jesús a lo mejor hubiera dicho, y ustedes la han hecho cueva de ladrones y de idólatras, porque tienen imágenes. O ¿qué hubiera hecho Jesús? Volcó las mesas y sillas y volcó las imágenes y destruyó los bueyes estos de bronce, ¿no? Los que estaban fundidos ahí en la fuente. No, Jesús no hizo eso. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que no eran imágenes idolátricas y no hay problema en tener imágenes para Jesús. Entonces, de manera indirecta podemos deducir esto y no hay problema, ¿va? Para Jesús. Y Jesús aquí tuvo la oportunidad perfecta para hacer una catequesis, para destruir la idolatría, destruyendo imágenes, así como hacen los protestantes, o así ellos enseñan. Pues así ellos enseñan, que eso es la idolatría, tener imágenes. Bueno. Y tuvo otra oportunidad Jesús también con los fariseos ahí. Y eso hay que preguntarnos, ¿por qué Jesús no destruyó la imagen del César? Tuvo en sus manos una imagen y no dijo, y no les dijo,
Recuerden que no se harán imagen de lo que hay aquí en la tierra o en el cielo, ¿no? ¿Qué les dice Jesús? No, porque ellos, para ponerlo, ¿no?, en tentación a Jesús, bueno, en el sentido de hacerlo caer, para ver si pagan o no pagan impuestos, para ponerlo en contra del César, le enseñan una moneda, si hay que pagar o no hay que pagar impuestos. ¿Y qué les dice Jesús? ¿De quién es esta imagen y la inscripción en esa moneda? Le dijeron del César y les dijo, pues dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándoles se fueron. Aquí, miren, hay que entender el contexto. Y yo les voy a citar otro versículo para ver qué creían estas personas del César. Y aquí se van a dar cuenta que Jesús tuvo la oportunidad de demostrarles que el César no es el rey. Pudo haber dicho o haber destruido la imagen. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que creían los fariseos del César? Los mismos de los labios de los fariseos aquí dice en Juan 19:3. Bueno, al 12, en el verso 12. Dice lo que creían ellos del César. Primero en el versículo 3, acuérdense que se burlaban de Jesús cuando le pusieron la corona de espinas y le decían esto, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Se burlaban de él porque para ellos Jesús era un impostor que se hacía pasar por rey de los judíos. ¿Qué significa esto? Que para esa gente Jesús no es rey. ¿Quién es el rey? Pues el César. Aquí el verso 12 de ese mismo capítulo dice eso. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, al César se opone. ¿Qué quiere decir esto? Que para los fariseos Jesús es un impostor, un farsante, y para ellos es más importante el César es el rey, pero no Jesús. Imagínense que yo así me expresara hoy de Jesús. ¿Qué me dirían los protestantes? Que yo les diga, es que mi presidente, mi cabecita de algodón, ¿no? No, él es el rey, no es Jesús. ¿Qué me dirían los protestantes? Ay, no, eres un idólatra, Diego, ya pusiste a tu presidente por encima de Jesús. Bueno, pues los fariseos hacían eso. ¿Y por qué Jesús teniendo aquí la moneda en su mano, sabiendo que ellos creían que el César era su rey y no Jesús, por qué no agarró al menos la moneda y la tiró al suelo y la pisó? Y les dijo, en señal de que él no es el rey, ¿no? Están creyendo mal. Aquí Jesús tuvo la oportunidad de destruir esa imagen del César, o no destruirla, pero sí al menos, pues escupirla, despreciarla, ¿no? Así como los protestantes se jactan de que destruyen imágenes. Pues Jesús no lo hizo, porque sabe muy bien que la imagen en una moneda por sí misma no es mala. Lo malo y lo que habría que corregir es lo que creen del César. Y Jesús lo vio pertinente, ¿no? O reclamó su realeza, incluso lo reclamó en este momento, cuando el mismo Pilato le dijo, tú eres rey, si se acuerdan, ¿no? Que le dijo eso. ¿Y qué contesta Jesús? Para eso he nacido. Mi reino no es de este mundo, le dice. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, aquí Jesús tuvo la oportunidad perfecta para enseñarnos a combatir la idolatría destruyendo imágenes, ya sea de las imágenes del templo o las imágenes del César. No lo hace Jesús. Entonces, aquí ¿qué parece? Se parece mucho a lo que los católicos enseñan. No parece que Jesús siga dando importancia a algunos mandatos del Éxodo. Al menos así como los enseñaban los protestantes, o los enseñan, ¿no? No parece, o al menos yo le cité la vez pasada muchos versículos donde Jesús habla de los mandamientos, jamás retomó el de las imágenes, dijo que nunca se hicieran imagen, jamás retomó el del sábado, al contrario, él violaba el sábado, ¿no? Y decía que no obedecía el sábado, hacía lo contrario. Y aquí tiene imágenes y no las destruye. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que Jesús se parece más a los católicos, ¿no? A lo que enseñamos. Y tenemos imágenes de ídolos en muchos lugares, especialmente acá en México, que tenemos muy arraigada la cultura prehispánica, que es la cultura azteca, la cultura maya, muchas otras. Sí somos muy enriquecidos en este tipo de culturas. Y pues cuando llegaron los españoles hasta se espantaron, ¿no? Cuando vieron el Zompantli, ¿no? Lleno de esqueletos y de los aztecas. Y los franciscanos, pues, que fueron los que llegaron, ¿no? No crean que llegaron los protestantes, ¿no? Para ese entonces, que fue en 1521, el protestantismo apenas, ¿no? Se estaba cocinando con Lutero. Que fue la conquista de México. Y por eso en nuestros billetes tenemos estas imágenes, que es el dios Tonatiuh, el dios azteca. Tenemos al Chacmol, ahí está la cultura maya, que es la diosa de la luna, ahí, para los mayas. Para los aztecas, el dios del sol. Lo tenemos en nuestras monedas y en billetes que hemos tenido. Y no tenemos ningún problema. Eh,
en tenerlos, ¿va? Porque pues, son imágenes idolátricas. Al día de hoy, pues son imágenes decorativas, pero sí fueron dioses en su momento. Entonces, si un pastor quisiera demostrar su fe, ¿va? Los invitamos a destruir estas imágenes, ¿va? Cada vez que les den el diezmo, pues destruyanlas, ¿no? No lo van a hacer, obviamente, ¿no? Entonces, es algo que sí tienen que analizar, ¿no? Y ver. Es una buena manera, un buen pretexto para poner prueba, destruir ese tipo de imágenes. Entonces no lo van a hacer y van a poner pretexto de decir, bueno, no, pero nosotros no les hincamos, no les prendemos velas, no les damos flores como ustedes sí lo hacen. Bueno, mm, vamos a verlo más adelante, el tema de arrodillarse, de poner velas, de poner flores. Y vamos a ver todas esas prácticas, si de verdad eso significa que literalmente eso ya, nada más por eso ya eres idólatra, ¿no? Mágicamente. Nada más para tener esos gestos y esos signos. Vamos a ver que eso es falso también. Y ahí es donde se van acabando los argumentos. Y vamos haciendo pues este cerco, ¿no? En los cuales pues nos damos cuenta que todo esto solo es puro pretexto para acusar a la iglesia gratuitamente. Yo creo que hasta aquí le voy a dejar porque hasta aquí acabé esta parte. eh, y por el tiempo también. Hay otro ejemplo de otras personas que hicieron imágenes. ¿Sí? Los filisteos son gente que no eran judíos. Y también hicieron unas imágenes porque se robaron el arca y les empezó a ir muy mal. Cayeron enfermedades, pestes. Entonces a manera de remisión, de reparación, devolvieron el arca, pero la devolvieron con imágenes de oro. Eran ratas de oro, ratones y tumores de oro. Entonces, no sé si conozcan esa anécdota, pero cuando los levitas recibieron el arca no destruyeron esas imágenes, ¿eh? Al contrario, fueron aceptadas en perdón, ¿no? De haberse llevado el arca. Entonces ahí es otro ejemplo del cual vemos que Dios no aborrece las imágenes. Y es falso eso de que de la manera pues en la que se interpreta el Éxodo 20 y todas estas leyes donde supuestamente hay que destruir imágenes. Lo vamos a ver más adelante, ahora que haya tiempo. Eso sería todo.